Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de comenzar en lo que hemos manejado? Una cosa que quería hacer también antes de retomar el tema es preguntarles, el día de hoy, ¿hay profetas? Sí. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Nosotros. En cierto sentido, todos los cristianos somos al menos llamados, si no que ya somos, a ser profetas. ¿Cómo así? Por nuestro bautismo. En nuestro bautismo somos ungidos, al igual que Jesucristo, como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, para cumplir esta función profética, nosotros bautizados, ¿qué tenemos que hacer? Ir y proclamar el Evangelio. Hacer discípulos de todos. El hablar la verdad de Dios, que es lo que hacen los profetas, ¿verdad? Está esa denuncia contra los abusos. ¿Podemos hablar nosotros contra las injusticias? ¿verdad? Podemos nosotros apoyar cosas como un salario justo, ¿verdad? Buen trato para los inmigrantes, sus hermanos inmigrantes, que muchos de nosotros somos de hecho inmigrantes. De muchas maneras, que incluso de manera explícita, ¿verdad? Podemos cumplir esa función profética. Y también incluso podemos hablar de personajes, se puede decir históricos en la sociedad, como personas como César Chávez, ¿verdad? Personas como Martin Luther King también, ¿verdad? Gandhi, ¿verdad? Personas de ese tipo, yo digo también, son profetas modernos, ¿verdad? En ese sentido, ¿ok? Entonces quiero que también quede bien claro, ¿verdad? Que eso no es algo de aquel entonces. Bueno, el hecho de que ya no están escribiendo libros, ok, en aquel entonces se cierra escribir libros, pero la función profética continúa. Es algo que todos llevamos ese llamado ya por nuestro bautismo. Como la mayoría de los profetas, pues muchos nos vamos a decir no, ¿verdad? Ahorita no puedo, no sé nada, no sé hablar, soy muy joven, soy muy viejo. Pero todos tenemos ese llamado, ¿ok? Quería dejar eso claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Tú crees que caiga ahí nuestra responsabilidad al votar? Es responsabilidad ejercer el voto, sí. Sí. ¿Cuántos pueblos, cuántas sociedades existen donde no hay incluso esa opción? Y nosotros que la tenemos, No ejercemos. a veces se desanima uno, ¿verdad? De las opciones que tenemos los candidatos. Bueno, entonces hay que entrar a la política. Por el menos uno. Hay que entrarle a veces a la política también. Eso nos falta a veces. Al día de hoy, por ejemplo, nosotros a Jesucristo sabemos que es el rey de todo. Para ciertas personas dicen que todavía es un profeta. ¿Quién? Jesucristo. Claro. Él es Dios, rey y profeta al mismo tiempo. Maestro, rey, profeta. Claro. En la Biblia no está tomado como si fuera profeta. Sí, claro que sí. Claro que sí. Tú estás hablando de religiones como los musulmanes. Bueno, para ellos, de su entender, lo ven como un profeta. Pero hay que aprender de ellos. Porque, ¿qué es lo que hacen ellos cuando se menciona el nombre de Jesús? Nunca lo han visto. Le hacen una reverencia y dicen ¿por qué es lo que dicen? No, dicen algo así como bendecido sea por Dios, algo así. O sea, reconocen que nosotros, aunque nada más como profetas, y nosotros al decir el nombre de Jesús mismo debemos de ser, ¿verdad? Hacer una reverencia, hacer algo, ¿verdad? Reconocer que Él es nuestro Dios. Pero sí, sé lo que te refieres, nada más como profeta. Ok. Isaías. De Isaías podemos decir que es muy probable
que no sea uno nada más, sino que sean varios Isaías. Ok. Es muy probable que el libro que tenemos nosotros bajo Isaías, un solo libro, sea actualmente una compilación, una redacción de 3 diferentes autores. ¿Y todos le llamaban Isaías? No necesariamente. Hubo históricamente un Isaías. Es probable que bajo lo que se puede catalogar como una escuela de Isaías, sus discípulos hayan escrito los demás. ¿Por qué pensamos eso? Bueno, es que en 3 diferentes secciones, si lo separan en los capítulos del 1 al 39, como la primera parte, del 40 al 55 como la segunda, y del 56 al 66, cada una de esas 3 partes tienen un mensaje diferente, ocurren en un diferente periodo, están hablando de diferentes cosas. Por eso los biblistas usualmente dicen que se trata de 3 personas. En la primera parte, el profeta habla de la amenaza contra el castigo. En esa primera parte, según cómo describe las cosas, Isaías, la ciudad, Jerusalén, está todavía en pie. Mientras que si te vas a la parte de los capítulos 40-55, cambia el escenario completamente. La ciudad ha sido destruida hace ya mucho tiempo. Habla como en retrospectiva. Y después, en la última parte, el profeta habla ya de una situación con la ciudad y el templo reconstruidos. Entonces, es una de las razones por la cual se piensa que es muy probable que hayan sido 3 autores. Pregunta. Sí. ¿Tú crees que el hecho de ser profeta también era como hereditario, como o lo seguían como su reinado también o algo así? ¿O tú crees que les ponían un examen y a ver si tú sí eres profeta o qué? Realmente no era hereditario. Cuando vas y lees todas las descripciones que dicen Amós, hijo de tal, que era tal. Algunos tenían como padres sacerdotes. El sacerdocio sí, definitivamente hereditario, pero no el profetismo. ¿Okay? Aquí también en las primeras palabras de Isaías dice que es hijo de Amós. Nada que ver con el otro. Son diferentes. Pero es una buena pregunta, ¿verdad? Porque dice uno, bueno, el sacerdocio se pasa, ¿verdad? Pero el profetismo no, tampoco no hay examen. ¿Qué es lo que se requiere primero que nada para ser profeta? Ser llamado por Dios, ¿verdad? No se requiere tampoco sabiduría, ¿verdad? No se requiere más que Dios te llame, Dios te da lo que necesitas. Pero eso es lo que se requiere. Entonces no es hereditario, no es familiar, se requiere primero que nada el llamado por Dios, ¿verdad? Y precisamente vamos a ver el llamado de Isaías, pasaje interesante, capítulo 6, versículo 1 al 13. En el año en que murió el rey Uzías, y si tienen ustedes una nota, le voy a decir en dónde pueden leer ustedes del rey Uzías, primer libro de Reyes. Vi al Señor sentado en un trono muy alto, al borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar la voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo, y pensé: ¡ay de mí! Voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros.
En ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar. Y tocándome con ella la boca me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios. Tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Y él me dijo: anda y dile a ese pueblo lo siguiente: por más que escuchen no entenderán, por más que miren no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápale los oídos y cúbrele los ojos, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los saque. Ahí, palabra de Dios. Lo que hace aquí entonces Isaías, primero que nada, sitúa históricamente cuándo ocurre su llamado. De acuerdo a cuándo reinó este rey Usías, tenemos una cronología más o menos exacta. Sabríamos que su llamado fue por ahí del año 742 antes de Cristo. Esas palabras del versículo 3 deben de parecerles familiares. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Dónde oímos eso? La misa, ¿verdad? El santo, la primera parte del santo. Cuando oímos cualquier frase repetida 3 veces, ¿qué significa? Confirmación. El idioma hebreo no tiene esos grados de afirmación como nosotros, que tenemos pequeño, grande, mediano, ¿verdad? Más alto, el más alto, enorme. Entonces, al recalcarlo 3 veces, es el santísimo. La manera de ellos de decir santo, más santo, santísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa esta acción por parte aquí del ángel del Señor? ¿Se fijaron, verdad? ¿Si han leído ese pasaje anteriormente? ¿Qué es lo que hace el ángel aquí? Le purifica los labios. Y es algo que también es un tema que se repite con otros profetas. Ese tipo de purificación. Y ahora sí, al ser preparado, ser purificado, puede responder al llamado. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién estoy yo? Envíenme a mí. De los pocos profetas que de buenas a primeras, porque por lo general el profeta siempre se rehúsa. De hecho se le llama un rehuso profético, porque usualmente es lo que pasa. ¿Okay? Muy bien, 3 pasajes muy importantes de los muchos que hay en Isaías. Hablaba hace un momento al inicio de la clase con los compañeros de atrás que Isaías es quizás el profeta que más habla de la venida del Mesías, a tal grado que muchos biblistas lo mencionan como un tipo de quinto evangelio, de tanto que habla de Jesús que iba a venir, que lo consideran de esa manera. Vamos a hablar de los 3 pasajes conocidos como los cantos del siervo sufriente, que vienen a ser una visión de este personaje que nosotros identificamos con Jesús. Capítulo 42, versículo del 1 al 4. ¿Alguien gusta leer? Se le está cansando las cuerdas vocales. Este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu para que manifieste el derecho a las naciones. No gritaré, no vocearé, ni voceará por las calles.
no romperéis la caña resquebrajada, ni apagaré la mecha que apenas arde. Manifestará firmemente el derecho, y no se debilitará ni se cansará hasta implantarlo en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan su enseñanza. Palabra de Dios. Las primeras palabras de este capítulo 42 les deben de parecer familiares también. ¿Qué les recuerda? Este es mi siervo amado. Cuando el bautismo. El bautismo de Jesús, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en quien me complazco. E igualmente, se posa el Espíritu sobre él, ¿verdad? También, cuando Jesús lee en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo vemos eso como un presagio, ¿verdad? De lo que iba a venir a ser Jesús. Siguiente pasaje, 49, capítulo 49, del 1 al 6. ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? Ahora. Escúchenme, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre antes que naciera. Hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos, mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé, y mi Dios se hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno para que fuera su siervo, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. Dijo, no basta que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob, o traer sus sobrevivientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Palabra de Dios. El Señor me llamó desde antes que yo naciera. Llamado por Dios incluso antes de nacer. ¿Quién más tiene este llamado de esta manera? Incluso antes de nacer. Juan, ¿quién más? ¿Quién más? Obviamente Jesús, Jeremías, alguno más. San Pablo. San Pablo menciona eso también. ¿No somos todos? Yo digo en el texto de la Biblia. Claro que sí. Claro que sí, Dios nos conocía desde antes de formarnos, claro. Pero una vez más, yo nada más hablaba del texto, ¿verdad? Luz de las naciones. Jesús dice, ¿verdad? Yo soy la luz. ¿Qué significaba ser luz de las naciones? ¿Qué significaba para Israel ser luz de las naciones? Ser profeta para predicar. Guía al pueblo. Guía. Ser una guía, como un faro, ¿verdad? Que guía el barco al puerto. Tanto este personaje, el pueblo de Israel, también se le menciona como luz de las naciones, porque iban a guiar a otros pueblos hacia Dios. Hay que recordar que la elección por Dios de su pueblo no era porque eran los mejores, o los más ricos, los más inteligentes, nada de eso. Era únicamente para hacer esta labor de llamar a otros hacia Él. Digo únicamente, es una labor muy importante, ¿verdad? 50. Jeremías 50, versículo del 4 al 9. Isaías 50. Sí. 4 al 9, a ver. Dice, el Señor Yahvé
me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para aconsejar al que está aburrido. Cada mañana Él me despierta y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpean, mis mejillas a quienes me saban mi barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los estupos. El Señor Yahvé viene en mi ayuda, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra. Yo sé que no seré engañado. Cerca está el que me hace justicia. ¿Quién me quiere meter pleito? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante que se acerca a mí? Si el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Todos serán tiras como un vestido gastado, y la polilla se los comerá. Palabra de Dios. Versículo 4. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. ¿Qué es lo que dice Jesús? Vengan a mí. Y obviamente los otros versículos, ¿verdad?, nos recuerdan precisamente su pasión, ¿verdad? Plenamente nos recuerdan a lo que pasó en su pasión. ¿Sí? Esto es lo que Dios le dijo. Fue lo que él oyó de él. Si está hablando, él está diciendo de su boca las palabras que Dios le había dado. Sí, no se lo inventó, ¿verdad? Está lo que Dios quería que supiera que fuera. Después dices que fue el que más anunció a Jesús, porque todo esto, muchas de esas cosas Jesús las repite, ¿verdad? Se cumple. Siguiente pasaje, 52:13. Es nada más el 13 hasta el 53:12. No tiene 53. Tiene 53. Sí. 53. Sí, pero ahí dice nada más. 52 y lo que dice el 13, versículo 13 nomás. Sí, pero del 52 nomás es el 13 y luego el 53 es el 12. Es el versículo Que ahí tiene una raya que no debe ir. ¿Quién gusta leerlo? Por acá. Mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto. Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Hacía asombrar a muchas naciones, los reyes se quedarán sin palabras. Al ver algo que nunca les había contado y comprender algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó en nuestro anuncio? ¿A quién se manifestó el poder del Señor? Creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar. Lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado. Pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban, y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien, y sus heridas nos sanó. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas.
Cuando era maltratado, él se sometía y no abría su boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría su boca. Sin defensa ni juicio se lo llevaron. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo, lo enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los malvados, aunque él no cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo con sufrimientos. Y si él entrega su vida como expiación, verá su descendencia, tendrá larga vida y por medio de él prosperarán los planes del Señor. Después de una vida de amarguras, verá la luz, comprenderá su destino. Mi siervo, el justo, traerá a muchos la salvación, cargando con las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores, pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bastante claro, ¿verdad? Del 52, 13 al 53, 12. La muerte en cruz es considerada ponerlo en alto, ¿verdad? Tienen que levantarlo para estar en la cruz. El hecho de cómo había quedado los castigos desfigurados, todo eso nos habla. El hecho de que compartió nuestra suerte, de que cargó con nuestros pecados, de que murió como sacrificio por nosotros. Todo eso. No, incluimos a Judas, el que lo traicionó. El hecho de que no se quejó, fue como oveja, ¿verdad? Que la llevan al matadero, lo enterraron al lado de hombres malvados, ¿verdad? Todo eso nos habla, ¿verdad? Bastante cercano a lo que pasó en su pasión, ¿verdad? Muy bien. Este libro lo tienen los judíos, ¿verdad? Y leyendo esto, no creyeron que Jesús era, y lo está relatando, no sé, diciendo que lo está relatando exactamente lo que pasó, lo que le pasó a Jesús, y así todavía no creyeron. Pues nosotros tenemos el beneficio, ¿verdad?, de la perspectiva ya de los 100 años de reflexión, de la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Por eso digo, pero si ellos dirían esto y ellos creían tanto en la ley, dicen que se sabían los libros al revés del derecho. Es cierto. Estás leyendo todo esto y estás viviendo de eso. Sí, sobre todo, yo creo la culpa más bien no del pueblo en general, sino de los líderes. Vemos en los evangelios cómo plenamente son más bien los líderes los que instigan a la gente a que rechacen a Jesús. A Jesús lo venían siguiendo una multitud. Los pobres, la gente común y corriente. Si se fijan bien en los evangelios, cuando entra Jesús triunfalmente a Jerusalén, no es la ciudad de Jerusalén la que lo recibe, es la gente que venía con él. Si leemos bien estos pasajes, porque ellos lo recibieron como rey, no, era la gente que venía con él. La gente de la ciudad no se ve ni qué onda, así como cuando nació, que van los reyes magos y le piden a Herodes, pues, enséñame dónde está el rey, y se quedan todos. Eso está hablando, pero es porque estaban cegados, sobre todo los líderes, que aunque supieran, aunque los escribas lo sabían, con tal de no perder ese puesto, ¿verdad? Personas como Herodes, personas como el sumo sacerdote, que ya no cumplían su cargo como debían, sino que más bien les pagaba el procurador romano, ¿verdad?, para que estuvieran ahí encargados completamente. Entonces, o sea, no es de extrañarnos que aunque lo supieran en cierto nivel, pues se hayan cegado, se hayan negado.
Una parte de la Biblia, no sé qué pasa, dice que cuando ya lo encontraron, se lo llevaron, que no apareció ahí, que vinieron a dar el mensaje a los jefes. Ellos les dijeron, digan ustedes que los apóstoles llegaron y se los llevaron. Cuando les pagaron los soldados. Ajá, les pagaron los soldados. Y dicen, y hasta el día de hoy, ellos siguen creyendo eso. Sí. ¿Ya? Por eso que no ve la recepción, que no puede... Sí, estás hablando de la excusa, ¿verdad? De que los sobornaron para que dijeran que el cuerpo se lo habían llevado. Sí. Por eso es una de las razones por las cuales no creen hoy en día, ¿no? Pues sí, son muchas, como les digo. Pero los escribas, cuando les preguntó Herodes que le dijeran de qué están hablando, ellos lo pudieron descifrar. Iba a salir de Belén. Cuando les preguntó de dónde tenía que nacer el rey, pudieron ellos, por sus estudios, por sus conocimientos, saber que este Mesías anunciado iba a venir de Belén. O sea, no era algo que no sabían. Entonces, sí. De hecho, a la persona esta que lo visita de noche, que es el que se queda con su cuerpo o que lo reclama de los romanos. José de Mateo. Sí, y el otro es que, ¿a quién es el que dice tienes que nacer de nuevo? En el Evangelio de Juan. Creo que él es uno de los que sí le cree. Había entre los dirigentes, entre los miembros del Sanedrín, no le dieron chance. no todos lo rechazaron de esa manera. Había fieles, había gentes todavía fieles a la promesa de Dios. Me gusta mucho el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas muestra eso, muestra que en el pueblo judío había muchos fieles. Desde un principio, Simeón, Ana, Elizabeth, empezando por ellos, muestra que muchas personas todavía estaban fieles a esa promesa. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que todo el pueblo se perdió. No, había mucha gente todavía fieles, esperando la venida del Mesías. Miqueas. Y para agregar un poquito a eso, cuando Dios le dijo a Miqueas, también a él, a Isaías, no sé parte, les dijo que vean mi pueblo y anuncien. También donde él mismo le cerró los ojos y los oídos, dijo que vean, pero que no vean, y que oigan. Sí, es como una manera literaria de explicar lo que pasó. Lo que pasó, sí, estaban viendo, estaban leyendo, y todo también lo que pasó de Jesús, pero fue realmente órdenes de Dios que le mandó a este profeta Isaías y les dijo a su pueblo que andaban en malos pasos, y de esa manera los castigó, porque no pudieron ver realmente lo que eran las profecías, y realmente ya así es. Jesús era él. Así es. Profeta Miqueas. Ahí está el esquema de su libro, tanto corto. Juicio del Señor contra su pueblo, promesas de gloria. Y la segunda mitad un tanto paralelo, juicio contra Israel y un himno de esperanza. Este profeta también fue profeta en tiempos de gran conflicto, esta vez con el imperio de los asirios. Él fue profeta entre los años 742 y 687. Es de esa época donde salen gran número de profetas. Pero yo quisiera pasar más bien a Jeremías, que es uno de mis favoritos. El libro del profeta Jeremías es el más largo en el número de versículos. Jeremías le tocó también vivir una época bastante difícil. Fue incluso participante del evento más traumático, el evento más formativo para el pueblo judío. Estoy hablando obviamente de la caída de la ciudad, de la destrucción del templo. Vamos
Vamos a ver el llamado, capítulo 1, capítulo 1, versículos del 4 al 9. O sea, ahí donde dice el libro profético más largo es capítulo 1 y luego 364. No, 1364 versículos. Vamos a ver su llamado, capítulo 1, versículo del 4 al 9. Yo se los leo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Algo parecido en la situación de Isaías, ¿verdad? Un tipo también de purificación. Aquí sí vemos la negación profética. No puedo, estoy muy joven. ¿Pero qué dice Dios? Yo te pondré las palabras. Yo te diré lo que tú tienes que decir. Vas a ir a donde yo te mande. Así nosotros, ¿verdad? Hay que ser más bien como Isaías y responder al llamado de Dios. Pasaje muy importante, la alianza, en el capítulo 11. Capítulo 11, versículos del 1 al 17. ¿Quién gusta leerlo? Acá. Tenemos una ganadora. Vamos a participar. Palabras que dirigió Yahvé a Jeremías. Habla a los hombres de Jerusalén y diles: así habla Yahvé, Dios de Israel. Maldito el hombre que no escuche las palabras de esta alianza, que yo impuse a los padres de ustedes, el día en que los saqué de ese horno purificador que es Egipto. Les dije entonces: oigan mi voz y actúen conforme a todo lo que les mando. Y así serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y cumpliré el juramento que hice a sus padres, de darles una tierra que emana leche y miel. Yo respondí: sí, Yahvé. Y Yahvé me dijo: publica este aviso en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Escuchen las palabras de esta alianza y cúmplanlas. Pues constantemente les advertí a sus padres y sin cesar se lo he repetido, desde que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy. Escúchenme, pero no me escucharon ni me hicieron caso, sino que cada uno siguió la inclinación de su corazón perverso. Entonces yo cumplí contra ellos todas las palabras de esta alianza que les había ordenado observar, y no observaron. Y añadió Yahvé: se han puesto de acuerdo los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén para volver a las maldades de sus mayores, que no quisieron escuchar mis palabras. También estos se han ido tras dioses extranjeros para servirles. La casa de Israel y la de Judá han roto mi alianza que yo había pactado con sus padres. Por eso, así habla Yahvé:
les voy a mandar una catástrofe de la cual nadie podrá escapar, y aunque me pidan auxilio, no los ayudaré. Que vayan entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén a clamar a los dioses a los que quemaban incienso. Estos dioses no les darán ningún socorro cuando les pase la desgracia, porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, Judá, e igual el número de las calles de Jerusalén es la cantidad de altares que ustedes han levantado para ofrecer incienso a Baal. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni eleves por él súplicas, ni oraciones, porque no los voy a oír cuando me llamen en el momento de la desgracia. ¿Qué viene a hacer mi amada en mi casa? Su manera de actuar es pura viveza. ¿Crees que los votos y las carnes consagradas te limpiarán de tu maldad? ¿O que te pondré purificar para todo eso? Olivo verde, hermoso por su fruto, magnífico, este era el nombre que te había puesto Yahvé. Pero con gran estrépito le prendió fuego a su follaje y se han quemado sus ramas. Y Yahvé de los cielos, que te había plantado, te ha condenado a la desgracia a causa del mal que se hizo a sí misma la gente de Israel y la de Judá por haber quemado incienso a Baal, haciendo que me enojara por esto. Palabra de Dios. De acuerdo al profeta, y todos los profetas están de acuerdo, ¿cuál es la causa de la destrucción del templo y la caída de la ciudad? Hay que tener eso en cuenta cuando van ustedes a ver en el Nuevo Testamento, porque dice uno, es que los fariseos se pasaban de estrictos, pero esa era la razón, por lo que les había pasado. El fariseísmo es la respuesta a esta calamidad de decir, no, pues si eso nos pasó por fallar a la ley, pues más nos vale que ahora sigamos al pie de la letra de la ley. Entonces hay que entender eso cuando entramos al Nuevo Testamento. Hay una razón por la existencia de los fariseos, no fue nomás porque les gustaba, ¿verdad? Sino es una reacción, ¿verdad?, en contra de lo que sucede aquí. Está aquí reanudando el pacto, ¿verdad? Según lo que dice aquí el profeta, ¿cuál era el contenido del pacto, de la alianza? ¿Cuál era la promesa? Darles la tierra. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Por la idolatría. Están perdiéndola. Están perdiendo la tierra prometida. Es por eso que este evento es tan traumático, porque la promesa de Dios había sido esa, y ahora por la idolatría están perdiendo esa promesa. Hay que tener en mente todo esto cuando estudiamos el Antiguo Testamento, cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, ¿verdad? De cómo estaba la situación en ese momento. Habla aquí de la misma alianza, en el capítulo 31, habla ahora de una nueva alianza. Y vamos a cerrar leyendo esa nueva alianza. En el capítulo 31, versículo 31, el Señor afirma: vendrá un día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no cumplieron mi pacto, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Y de esa manera nos despedimos, dando gracias a Dios por una noche más de estudio. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando, que quedes con nosotros esta noche. Pedimos, como los discípulos de Maús, que quedes con nosotros, que ya cae la noche, para que velando nuestro sueño podamos despertar mañana llenos de energía y dispuestos a servirte en este llamado profético que tenemos todos por nuestro bautismo.
Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Muchísimas gracias. ¿Tenemos clase la semana que entra? Sí.